Vamos con el concepto de conflicto, venga. Conceptos de conflicto, bueno, si vais a bibliografía, un montonazo, es decir, podéis mirar por internet y demás. El que sería más ortodoxo, quizás más extendido, sería entender como una oposición de valores, de necesidades, de intereses. Mirando este concepto, me acordaba, bueno, hay una teoría que es la de McClelland, típica de los años 60 de motivación, hablaba de tres tipos de necesidades. Unas son las necesidades que tiene una persona dentro de en un equipo de trabajo, en un ámbito laboral, ¿no? Pues tienes que tener necesidades de filiación, hablaba, las necesidades de logro y las de estatus. Pues, por ejemplo, bueno, las necesidades de estatus la, las tienen o son especialmente intensas en aquellas personas que fundamentalmente entienden el equipo de trabajo como un trampolín para ir ascendiendo. Las de logro son aquellas que tienen esas personas que se toman la tarea como un reto. Es decir, que realmente están muy metidos en hacer la tarea, muy metidas en hacer la tarea, en hacerla bien, en superarla, en incluso ir un paso más para allá, más allá y demás. Y están muy centradas, gente que está en un equipo de trabajo muy centrado en el tema de la tarea. Y las terceras necesidades, el tercer tipo de necesidades serían las necesidades de filiación, que son especialmente intensas en aquellas personas que entienden el equipo de trabajo como un lugar donde también relacionarse a nivel personal, encontrar un poco el calorcito del grupo. Claro, si pasamos esta teoría, ¿no? O este concepto de oposición de necesidades, intereses, valores, nos centramos en la parte de necesidades, entendemos, por ejemplo, que una persona llega a un equipo de trabajo con unas necesidades de estatus, vamos a ponerse, que entiende sobre todo el equipo como un trampolín para su ascenso, y se tiene que relacionar con gente que en cambio tiene unas necesidades más, vamos a poner, ¿no? de logro, fácilmente surgirá un conflicto, porque entienden el equipo del trabajo de una forma muy distinta, ¿de acuerdo? Lo mismo lo podemos pasar con valores, lo mismo lo podemos pasar con intereses o con los intereses. Más allá de este concepto que os digo, es el que si lo ponéis en Wikipedia os va a salir y demás, a mí hay una idea cuando se piensa en el tema de conflicto que me gusta mucho, que es, y además me gusta, no sé si se me en las manos, el significarla, es la de fricción. Pero yo entiendo sobre todo el conflicto como una fricción. En cuanto empezamos a relacionarnos con personas, empezamos a friccionar, empezamos a rozarnos. Si nos rozamos poco, pues probablemente no surge el conflicto, o sea, es muy pequeño, o sea, no tiene especialmente calado, tiene un calado especialmente importante. Si friccionamos y nos rozamos más, es decir, que tenemos ya una convivencia, que tenemos ya unas cuantas horas de roce, entonces es fácil que surjan chispas y que por tanto surja el conflicto. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me gusta? Porque en definitiva lo que te viene a decir esta idea de la fricción tan simple es que el conflicto en buena parte es inevitable. O sea, en cuanto empiezas a tener empieza a haber una cierta intensidad en la relación, el conflicto lo tienes garantizado sí o sí. Otra cosa es qué vas a hacer con él. Otra cosa es también el número de conflictos que puedes llegar a tener. Y también lo que decía antes, la intensidad que vayan a tener también, ¿no? Pero que el conflicto lo tienes garantizado, dalo por hecho. Por tanto, si formamos parte de un grupo, claro, si el grupo es un grupo en el cual, bueno, formamos parte de un grupo, pero nuestro nivel de relación, vamos a decirlo así, es pequeño, es decir, es un poco que nos vemos de vez en cuando. Pues, por ejemplo, estoy pensando en grupos que podemos tener de amigos de la infancia o de que así no vemos, igual nos vemos una vez al año, dos veces al año, o igual 5 veces al año, ¿no? Probablemente tendremos muy pocos conflictos porque el nivel de fricción es muy pequeño. Entonces, no, y si hay alguna chispa, la perdonas, tampoco, o sea, la pasas por alto. No, es difícil, muchas cosas digo que no son 2 y 2, pueden surgir, pero es difícil. Si en cambio formamos parte de un grupo en el que nos vemos todos los días 5, 6, 7 horas, vamos a tener conflictos, pero vamos a tener bastantes conflictos, porque el nivel de fricción es mucho mayor. Claro, yo por eso cuando entro a trabajar, cuando nos llaman, ¿no? Pues por una situación, pues, bueno, te llaman directamente, pues para supervisión. Y te dicen que no, pero yo en mi equipo entonces no tenemos conflictos o apenas tenemos conflictos.
no los querrás ver, pero conflictos tienes un montón, porque es inevitable, o sea, no porque sea tu equipo, es porque, pues, por lo que estoy diciendo, ¿no? Pues por una cuestión casi de fricción. ¿A qué me lleva esto? A la segunda parte, ¿no? Y es la de lo estigmatizado que está el conflicto. Te recuerdo una vez que, esto ya más al principio, cuando empecé a colaborar en temas así de formación, un curso sobre justamente el manejo de situaciones conflictivas en Logroño. Bueno, estaba, me presentaron, me presentó la psicóloga de una institución que era semipública, donde intervenían también los sindicatos y demás, me contrataron para estar este curso. Y antes de, bueno, llego yo a pues, 10 minutos antes, lo que fuera, ¿no? Y estoy hablando con la psicóloga y me dice, no, claro, yo también doy formación aquí en esta institución. Digo, pues qué bien, y explica los cursos y tal. Dice, no, pero el del conflicto no lo doy nunca porque me da mucho miedo, eso no me atrevo. Y pensé, joder, que mal cartel tiene el conflicto. De repente, me lo han endosado a mí. Y sí, es bastante así. Es decir, es que el conflicto tiene muy mala prensa y tiene muy mal cartel. Y yo creo que también en buena parte es porque bueno, pues por muchos motivos, ¿no? Pero uno que a mí, por ejemplo, me resuena especialmente es porque a veces confundimos y nos parece, y a veces nos pasa, vuelvo a lo que decía al principio, con los hijos lo hacemos, ¿no? Es decir, tú no tienes que tener conflictos. Entonces, vale, eso te lo compro. Es decir, si puedes, evita tener el menor posible, no estar viviendo siempre en torno al conflicto, porque también desgasta, ¿no? Es decir, que aquellos conflictos que puedas evitar, evítalos. Y ese es un mensaje que solemos dar siempre, por ejemplo, los padres a los hijos, ¿no? Entonces, estás en un grupo, pues procura no ser la persona más conflictiva del grupo, ¿no? De acuerdo. Entonces, por esa parte, bien, es decir, limemos. Pero una cosa es no tener conflictos o tratar de no tener excesivos conflictos, mejor dicho, y otra cosa distinta es los que tengas, no los resuelvas. Y a veces los confundimos. Entonces, mi sensación, evita aquellos conflictos que de alguna u otra manera puedas sortear, pero los que tengas, trata de abordarlos. Porque luego, si no lo haces, entramos en la historia esta de la mochila, de que vamos metiendo cosas, ¿no? Pues bueno, en buena parte, lo que vamos metiendo, pues se meten cosas muy alegres y estupendas y tal, y también se meten muchos conflictos, que es lo que hacen que, no resueltos, muchas veces no abordados, totalmente silenciados, y lo que hacen es que pese mucho esa mochila, ¿de acuerdo? No se nos suele enseñar tampoco demasiado a abordar los conflictos. Las familias generalmente, yo lo veo también pues, por mi entorno, pues digo, pues, muchas veces lo que aprendes ves los padres de los amigos de tus hijos, ¿no? Y la dificultad no es que no nos cuenta nada. Pues, a mí eso no me pasa. A veces hay una parte que dices, bueno, es que nos tenemos que ir a dormir porque empiezas a hablar, hablar y no terminas, ¿no? Bueno, a veces las condiciones tampoco son las más adecuadas en la familia para poder abordar los conflictos, con lo cual no se entrena al pequeño o a la pequeña a que cuando tiene un problema fuera de casa o dentro de casa se pueda justamente abordar, ¿no? Entonces se va generando como una cultura en la de que más allá de si tienes más o menos conflictos, los que tienes, casi mejor cállatelos. Es decir, o déjatelos para ti, ¿no? Es decir, o siléncialos de una manera u otra. Entonces, vivimos muy en esa cultura, lo cual luego llevamos a los equipos de trabajo o en general a los grupos. Es decir, formamos parte de un equipo de trabajo y, como he dicho antes, pasan muchas cosas, la fricción es inevitable y la tendencia de la mayor parte de los miembros es a silenciar y hacer un poquito como que aquí no pasa nada. Igual que tenemos las mochilas individuales, por seguir con la misma metáfora, el grupo también lleva su propia mochila. Conforme vamos metiendo conflictos no resueltos, la mochila pesa más y el equipo empieza a tener más problemas. Bien, eso como generalidad, como así para empezar a hablar. ¿No? Bien, hay un elemento, y termino ya con esta parte, que es también, que bueno, de ventajas e inconvenientes. Normalmente los conflictos, sobre todo si estuviéramos ahora en un aula, por ejemplo, estuviéramos viendo, ¿no? Es decir, viendo, vamos, estando cerca los unos a los otros, y lo preguntara, ¿no? Bueno, ¿qué ventajas y qué inconvenientes vemos o veis en el conflicto? Generalmente la gente habla, si lo haces por subgrupos ya ni os cuento, de las ventajas, de los inconvenientes, de las ventajas.
generalmente ventaja como, ¿qué me estás diciendo? Bueno, me acuerdo una vez en Valencia, haciendo este ejercicio tan sencillo, una persona que no le cabía en la cabeza que pudiera plantear que el conflicto tuviera ventajas. Entonces, casi reboto la pregunta y os la hago ya también un poquito para invitaros a participar. Es decir, ventajas e inconvenientes, ¿qué se os ocurre? ¿Por dónde empezamos? ¿Por las ventajas o por los inconvenientes? Venga, ¿quién se anima? Empecemos por los inconvenientes, que son más fáciles. Un inconveniente que le veis al conflicto. Alguna arista puntiaguda. Genera tensión, ya lo creo. La genera para quien va, quien de alguna manera se postula para resolverlos, es decir, quien se acerca a otra persona, y también para tu interlocutor, ¿de acuerdo? O tu interlocutora. Lo digo porque hay veces que dices, no, si yo quiero resolver este conflicto y he ido a hablar con otra persona, y la persona me ha dicho que no quería hablarlo. Y dices, bueno, pues porque la tensión no solo es tuya, también entonces genera mucha tensión. ¿Alguna más que veáis? Estamos con los inconvenientes. Sí, y que hay veces que lo gestionamos tan torpemente que en lugar de mejorarlo lo empeoramos. Entonces hay un temor en ese sentido, ¿no? Es decir, que dices, mira, casi prefiero no decir nada, o sea, esto me ha sentado fatal, no lo digo, porque si lo digo casi es como que se va a abrir la caja de Pandora, no sé qué voy a hacer con lo que salga y va a ser casi peor, ¿no? Entonces se genera esa fantasía que generalmente, os digo, esto no es matemático, no tiene por qué cumplirse, pero nos frena y bueno, pues no acabamos de ponerlo sobre la mesa. ¿Alguna más? Sí. Genera un ambiente, o sea, estar siempre movido o enfrascado en el conflicto genera una sensación de un tanto corrosiva, ¿no? O sea, de que tú vas a un equipo que continuamente está o está atenazado o está pillado por muchos conflictos y sí, o sea, estamos un poco en ese clima que estás describiendo. Lo que pasa, y recogiéndote en lo que estáis diciendo, esta sí que es una máxima en psicología, que igual ya la conocéis y la habéis trabajado, que es la de lo que no se habla se actúa, ¿no? Entonces, claro, vale, estamos en un equipo y por centrarlo en el ámbito laboral, pero lo podríamos poner también en una familia, en un grupo de amigos. Tenemos bastantes conflictos que se van generando, no los hablamos porque tenemos esa dificultad, que estamos diciendo que esto cuesta y es difícil, y con eso pensamos que el conflicto, por tanto, desaparecerá. O sea, es como lo del avestruz, me meto la cabeza y pues es como que no está. Bueno, lo que no se habla se actúa. O sea, es verdad que no le pondremos palabras, es verdad que en las reuniones no se hablará de conflicto, con lo cual evitamos esa tensión que estáis diciendo. Y también es cierto que no lo hablaremos y lo actuaremos. Haremos cosas, nos haremos, con perdón, putaditas los unos a los otros o a las otras y parecerá en principio, o nadie verbalizará la palabra conflicto, quizás sí más en subgrupos, en petit comité, en pasilleo y demás, pero nunca, por ejemplo, en un espacio en el que nos podamos encontrar todo el equipo o todo el grupo, pero se actuará. Y entonces tampoco te libras en buena parte, en gran medida, de ese ambiente que estabas comentando, porque bueno, sí, pues no diremos que tenemos conflictos, pero los estaremos actuando continuamente, lo cual al final acaba redundando en un ambiente bastante insalubre, por lo menos laboralmente. Eh, ¿Alguna ventaja? Esta es más difícil, ¿eh? Se asocia al cambio. Es lo que está diciendo Mónica. O sea, siempre el conflicto es una oportunidad para mejorar cosas, para cambiar. Entonces, equipos, familias, grupos de amigos donde son capaces de hablar de
no solo de lo estupendo y lo bien que va todo, sino también de las cosas que no funcionan, cosas que están generando problemas de una manera u otra, son equipos o grupos que se dan una oportunidad para poder cambiar. Si tú no lo haces, si tú no das esa oportunidad, pues todo más o menos sigue parecido. Estará lo que habéis dicho antes, es con ese ambiente, en ese contexto y demás, pero bueno, o sea, los grupos pueden aguantar mucho tiempo así y no se cambia prácticamente nada, ¿no? Entonces es justamente lo que dice Mónica, es una magnífica oportunidad para el cambio. En ese sentido, se dice que equipos en los que cuentan con un espacio como la reunión, en el que más allá de hablar de la cuestión más técnica, se puede hablar también de este tipo de cuestiones, de las dificultades por las que está atravesando, de sus conflictos, son equipos que se dan una oportunidad para mejorar y para cambiar. Bueno, yo esto lo tenía a la hora de hablar del tema de del espacio de la reunión, bueno, pues en el apartado del abordaje de conflictos, ¿no? Pues también se puede comentar ahora, porque al final son todo cuestiones que están muy enlazadas. Claro, cuando tú agarras, la historia está en que dices, vale, o sea, cada equipo tiene su cultura, ¿no? Y tiene su forma de funcionar. Entonces tú coges un equipo de trabajo que en su cultura está no verbalizar los conflictos, ¿no? Y normalmente quien empieza con eso suele ser quien lo dirige, el jefe o la jefa, ¿no? O sea, aquí no tenemos conflictos. Entonces, justamente porque no quiere esa tensión, no se ve con las herramientas para poder abordar, lo que sea. Entonces, pasar de una cultura en la que no se abordan los conflictos de forma muy superficial a una cultura en la que vamos a utilizar el espacio de la reunión no solamente para hablar de cuestiones técnicas, de cómo nos vamos a organizar, a coordinar y demás, sino también para los problemas que tenemos, es algo realmente complicado. Primero, pues porque quien lleva el equipo probablemente no se ve para ello, o sea, no se ve con tiene miedo, o sea, de alguna manera, a decir, aquí, de esa caja de Pandora, ¿qué me voy a encontrar, ¿no? A abrirla. En buena parte, probablemente con razón, porque el equipo es fácil que responsabilice buena parte de lo que no funciona a quien lo dirige. Entonces, no suele ser algo que esté muy por la labor. Pero, aun si te encuentras a una persona con la que has estado trabajando y que está en la idea de cambiar, decir, bueno, pues es verdad, o sea, aquí no vamos a ningún lado, pues si consigo generar como una fantasía de que no tenemos conflictos, no los trabajamos donde lo teníamos que trabajar, pero luego a la hora de llevar a cabo la tarea me lo encuentro pues porque se actúan y se generan muchos problemas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a hacer el cambio, voy a hablar de los conflictos. Si lo hace, generalmente las personas de la reunión les va también a costar muchísimo, se van a asustar también. Es decir, bueno, vamos a hablar de cómo nos vamos a coordinar, se aborda el tema técnico, se termina. Pero bueno, yo ahora querría que habláramos de los conflictos que tenemos. Difícilmente un equipo te va a decir, hombre, pues gracias Arturo, tenía muchas ganas que abrieras este espacio para ahora poder hablar de todo aquello que realmente llevo tiempo pasando fatal, ¿no? Normalmente el grupo se va a callar, nadie se va a querer exponer, eso es lo habitual, porque como acabo de decir, eso es muy expuesto y a ver quién enseña la patita, no tienes costumbre, es un espacio en el que tú en principio no confías, pues porque, bueno, pues por toda la trayectoria y la historia que arrastra el propio equipo, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, es decir, claro, el conflicto sí que es verdad que es una propuesta de cambio. Y es verdad que si lo circunscribimos, como decía antes, a un equipo de trabajo, las reuniones no solamente serían de enfocar hacia lo técnico, hacia cómo hacemos la tarea y cómo nos organizamos para hacerlo, sino también para hablar de estos problemas, ¿no? Pero en la práctica, ya os digo que es muy complicado crear ese espacio y pero crearlo con las condiciones para que pueda funcionar, ¿no?